Bueno, se acercan las elecciones parlamentarias y uno de los distritos más disputados es el número 12, que incluye a las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Justamente en esta zona competirá Pamela Giles por el Frente Amplio, quien nos acompaña aquí en el estudio para profundizar en sus propuestas, en su campaña. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias, Frecia. Bueno, estoy de alguna manera en mi casa, porque hace poquito salí de esta misma empresa. Exacto, Y te agradezco somos mucho medios la hermanos invitación. Sí. o literalmente medios hermanos. Quiero empezar, Pamela, con el tema, bueno, con temas de la contingencia, por ejemplo, con esta carta que sale de ex uniformados o ex generales en retiro también. Bueno, ellos quejándose prácticamente del trato recibido por la justicia, pero también por el sistema. ¿Cómo ves tú esta carta, esta queja a 44 años del golpe? Yo creo que esta es una muestra clarísima de sedición. Me parece que es ilegal, es la sensación que yo tengo lo que hacen este grupo de generales de ejército. Yo creo que muestra lo poco que ha cambiado nuestras Fuerzas Armadas, desgraciadamente, cómo siguen enquistados grupos golpistas y sediciosos al interior de una fuerza que pertenece a todo el país. Pero mi principal crítica no es hacia los generales, la verdad. Mi principal crítica en esta situación es hacia el ministro de Defensa, básicamente, y el gobierno de la nueva mayoría, que yo creo que ha actuado con blandura. A mí me parece que en un Estado de Derecho, frente a una situación como la que hemos vivido, debería haberse tomado cartas inmediatamente y debería haber ya generales defenestrados, generales presos, por decirlo menos, o sea, lo básico. Desde el gobierno no hubo tanta condescendencia, hubo también una frase que decía que si esto mismo lo hubieran hecho en dictadura ellos estarían detenidos o habrían sido detenidos desaparecidos o detenidos derechamente si hubieran manifestado de esta manera. A mí me parece que eso es una reacción tremendamente blanda del ministro de Defensa. O sea, me parece que en un Estado de Derecho lo que corresponde frente a la sedición y al levantamiento en la práctica que significa esta carta es tomar medidas inmediatas, si ellos están haciendo una amenaza de golpe, en definitiva. O sea, así de simple. Entonces me parece que reaccionar de la manera que lo ha hecho el gobierno es una muestra de debilidad tremenda. Y es una pésima señal, por lo demás, hacia las Fuerzas Armadas. Pamela, ¿por qué involucrarse en la política? Bueno, yo creo que siempre he estado involucrada en política. Esta pregunta, yo nunca he estado fuera de la política. Justamente yo creo que el personaje televisivo que se llama La Abuela, ya porque así le ha puesto la gente, los sin moneda. ¿Y así te reconocen en la calle también? O sea... por cierto, porque ese es un nombre que no proviene de la televisión, proviene de la calle, ¿ya? No fue puesto en un estudio de televisión, sino que fue puesto por la gente. Y yo creo que lo que tiene ese personaje probablemente especial es que hace política justamente desde lugares inesperados, desde las plumas, desde la farándula, desde lugares que supuestamente son muy frívolos, donde no debería entrar la realidad. Pero estar en política es distinto a ser una política, porque, bueno, y te lo deben haber preguntado ya a estas alturas cuando ya va un poco avanzada. ¿Cuánto lleva de vida tu candidatura? Bueno, desde que se oficializó Desde que se oficializó aproximadamente un mes, pero en realidad yo sabía que iba a ser candidata por el Distrito 12 desde hace ya 6 meses. ¿Qué pasa cuando está tan cuestionada la política? Cuando ahora, bueno, conocimos ayer últimos antecedentes, pero durante toda la semana, por ejemplo, de estas asesorías externas que son copy-paste y finalmente se sigue cuestionando la metodología de cómo trabajan los políticos. Bueno, yo creo que hay dos elementos, efectivamente, que más allá de que yo haya hecho política siempre y que haya usado el instrumental de la televisión para hacer política, a mí hay dos elementos que me parecen esenciales para hoy día entrar a la carrera electoral por una diputación. Lo primero es el cambio de la ley electoral, que yo creo que es fundamental y que no se ha sopesado en su importancia, probablemente no se sopesará hasta que no tengamos los resultados de esta primera elección. O sea, es un cambio profundísimo por el cual yo creo que va a ser recordado el gobierno de Michelle Bachelet en realidad, porque el fin del binominal significa la posibilidad de que fuerzas que han estado excluidas durante 27 años y que tienen un peso de representación en el país puedan efectivamente estar presentes en el Parlamento. Y eso yo creo que es un cambio enorme,
no me quiero perder de eso, quiero estar en eso. Pero además está lo que tú, Frecia, dices, lo que tú indicas, que yo creo que es central. El nivel de desprestigio de la política, del cual tanto se ha hablado, pero que a pesar de que tanto lo hablemos, ¿cierto?, vuelve a ocurrir. O sea, cuando ya nos quedaban tan poquitos en los cuales confiar, y en ese sentido, por ejemplo, te quiero hablar muy directamente, cuando pensábamos que probablemente Camila Vallejo era una de los pocos parlamentarios que no se habían manchado las manos en esta forma ilegal de financiamiento de la política, en definitiva, que eso es lo que hay en estas asesorías truchas, finalmente. Bueno, nos encontramos con que todos están mojados, todos están manchados. No hay nadie en quien confiar en ese Parlamento. O sea, la única manera de poder recobrar la confianza en la política y los políticos es, en definitiva, que se vayan todos y cambiarlos por otros nuevos, por gente distinta, y que su atributo fundamental sea no estar dispuestos a caer en actos de corrupción, pero además de eso, perseguir los actos de corrupción, ¿ya? Porque vemos, por ejemplo, la actitud de Alejandro Guillé frente a una situación como la que se ha vivido en esta semana, que es y que finalmente también termina en un enfrentamiento con el Ministerio Público, eso, o con un poder del Estado, que era lo que finalmente conllevó. Y que termina alineándose con el presidente del Senado, que está a su vez en un acto que también es de corrupción en otro nivel, llamando a Abbott por teléfono para pedirle explicación. Entonces es muy feo lo que hay aquí. Ahora, una de las personas o parlamentarias fue precisamente la diputada Vallejo, que señalaba que ella estaba dispuesta a devolver lo que tuviese que devolver por estas asesorías truchas, falsas, plagiadas, como se quiera denominar, porque el ICAL, que era el instituto que ocupan en el Partido Comunista, finalmente es el que salió cuestionada, y ante eso ya hubo un cuestionamiento por parte del partido al mismo instituto. Hacer esos mea culpa también no es una muestra, a lo mejor, sino de transparencia, por lo menos de humildad, de saber que hubo errores en el camino. Yo creo que como está la situación, con el nivel de rabia que tiene la gente, mira, en mi distrito, tú sabes cómo es una campaña, me paseo constantemente por ahí, la sensación que tiene la gente, distrito del cual además es parlamentaria Camila Vallejo, es que se desaparecieron, que nunca más los vieron, ni a Camila, ni a Andrade, ni para qué decir a Asbun, ni a todos los demás, que fueron a pedir los votos y se desaparecieron, que es como lo recurrente, pero además que no pueden confiar en nadie, si eso es lo grave. Es la indignación que tiene la gente de que no pueden confiar en sus representantes. Respecto de lo que tú me preguntas muy concretamente, bueno, uno, primero, no encarga asesorías truchas. Señora, yo cuando sea parlamentaria, señor Galán Maduro, yo no voy a encargar, simplemente no voy a aparecer a disculparme, porque eso es algo que un parlamentario no puede hacer, no debe hacer, que está reñido con las cosas que un parlamentario debe tener bajo su ojo avisor. Pero además de eso, ¿por qué la diputada Camila Vallejo no entregó ya la plata de vuelta? ¿Por qué tiene que dar esta explicación y decir que tal vez, quizás, ella iría a entregar la plata de su dieta? O sea, ¿qué está esperando? En el supuesto que eso sea real. Segundo, ¿por qué le baja el perfil a una cuestión que es gravísima? O sea, yo quiero recordarte que en otras experiencias, en otros casos, no necesariamente es idéntico, pero está abierta la sospecha, lo que se ha hecho es que los parlamentarios le pagan al instituto de confianza de su partido y que después esos dineros van a dar al propio parlamentario de vuelta, ¿cierto? Ha habido esos casos. Entonces, a mí me parece que esto es gravísimo y que esto no basta con decir, hoy hubo un error, voy a devolver la plata. Es mucho más grave que eso. ¿Por qué el Distrito 12 y por qué por el Frente Amplio, Pamela? Bueno, Distrito 12 además es uno de los más masivos, de los más grandes, más populosos. ¿Por qué ese? ¿Y por qué finalmente decides por el Frente Amplio? Porque me gustan las tareas difíciles. Efectivamente, el Distrito 12 es un distrito gigantesco, enorme, que representa de alguna manera, es como un Chile en pequeñito, ¿ah? Pero es un distrito muy difícil de abordar, y además porque yo viví 20 años en La Pintana. El distrito mío está formado por Puente Alto, La Florida, que son las dos comunas principales, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Y yo viví 20 años en esa comuna, y eso significó vivir todos los problemas que hasta hoy se mantienen, como por ejemplo que yo me acuerdo estando embarazada
con una guagua chica, que era mi hija mayor, en brazos y sin transporte, simplemente porque no hay micros y no hay paraderos, que siguen no habiéndolos en gran parte de La Pintana, ya después de mucho tiempo en que yo ya no vivo ahí. Y una mujer embarazada con un niño tener que caminar horas y horas en bicicleta, en carreta, porque te van ofreciendo. Entonces, los problemas que tiene la comuna, yo los conozco porque he vivido ahí, desde dentro. Ahora, Distrito 12, pero porque Pamela Giles lo quiso, porque estás diciendo que viviste ahí, pero has dicho también que ha sido sumamente reñido. El último día era como cambiando candidatos, no a lo mejor en el Frente Amplio, es lo que suele suceder antes de empezar ya a fichar a los representantes de cada distrito. ¿No pasó eso en el Frente Amplio o sí? En el Frente Amplio hubo una última noche tremenda, atroz, que fue a cuchillazos, una negociación justamente por este distrito, el 12, donde una de las fuerzas, Poder Ciudadano, dijo que en medio de la noche que se paraban y se iban y quebraban el Frente Amplio. A mí me parece que es gravísima esa situación. Yo la conocí el día siguiente cuando ya estaba inscrita. Me parece que hubo que llamar incluso a la candidata presidencial, digamos, a comparecer. ¿Y eso no hace dudar de haberse quedado acá en el Frente Amplio, que podría marcar a lo mejor la diferencia con otros conglomerados? No, porque yo creo que esas son unas expresiones muy minoritarias que desgraciadamente hacen mucho daño. Como lo que pasó en el distrito 10 también. Como lo que pasó con Alberto Mayor, ¿cierto? Que yo creo que el daño fundamental finalmente, por desgracia, lo van a tener Giorgio Jackson y la candidata presidencial. ¿Ya? Alberto Mayor creo que no solo no tuvo daño, sino que se encumbró como un dirigente nacional. En este caso yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo espero que sean aquellas fuerzas que hacen trampa o que entienden que esto es como la cueva de Alibaba, digamos, como los bandidos a las 3 de la mañana hacen unas encerronas. Yo espero que sean esas personas las que no tengan nada que ver con el distrito, como creo que sucede. ¿Ah? Mi campaña va viento en popa. Yo los invito cuando quieran que vayamos a recorrer el distrito y vean el cariño con los que los Sin Moneda reciben a la abuela. Queremos agradecerte, Pamela Giles, por haber estado con nosotros. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio. Chao, buenas tardes.